Bueno, ¿ya entraron todos? Eh, ya habías terminado tu pregunta, ¿cierto, Augusto? Sí, sí, era básicamente eso, que porque son Listo. populares, tienen como solamente desventajas. Bueno, primero me toca aquí ser puramente sinceros con ustedes y es que yo no soy un experto en bases de datos. Yo sé utilizarlas, ¿cierto? Yo sé utilizar ambas, SQL, no SQL. He trabajado un montón con ambas, pero yo no sé exactamente toda la magia negra y la hechicería que tienen por detrás. Yo no soy ingeniero. Los ingenieros ven clases exclusivamente de esto y seguramente si algún ingeniero escuchara pues lo que yo les estoy diciendo, eh, pues se cae para atrás. Le da un algo, porque yo aquí seguramente estoy pues pasando por alto una cantidad de cosas, pero pues al final a nosotros nos interesa saber cómo funcionan, poderlas utilizar y nosotros nunca vamos a ir a diseñar una base de datos, que es lo que, para lo que ellos les enseñan también muchas de las cosas, ¿cierto? Entonces, pues les digo esto porque sinceramente hay muchas cosas que yo, pues primero me estoy pasando por alto y segundo, pues también puede que no sepa, ¿vale? Entre ventajas y desventajas. Estas son las de alto nivel, las que conozco. Pero no quiere decir que no quiere decir que porque no las nombremos no hayan. Y no quiere decir que las SQL, en contraste con las no SQL, solo tengan desventajas. Esto no quiere decir que sea una desventaja, solo depende de la situación. ¿Cuándo estaría bien escoger uno y cuándo estaría bien escoger otro? Por lo general, ¿cuándo me sirve a mí tener una estructura? Cuando yo de antemano sé exactamente lo que necesito. Eh, no es, uno puede saber muchas veces qué es lo que cree que necesita, pero luego cuando lo vas a implementar, pues resulta que no era exactamente lo que necesitabas. A mí me ha pasado mucho. Como piensen también ustedes en sus proyectos. Usualmente, y a ver, yo sé que de pronto muchos no han hecho proyectos reales, pero en los proyectos de la U que han hecho, ustedes apenas lo empiezan a planear, ya saben exactamente todo lo que van a necesitar en el proyecto. Entonces, depende. Si ustedes lo tienen muy claro, si hay unos requerimientos muy claros y ustedes únicamente los contratan para ejecutar algo, no para diseñar desde, digamos, desde un punto más básico, desde levantamiento de requerimientos y otras cosas, sino que ustedes les dicen, listo, lo que necesitamos específicamente es esto. Son unos productos que tienen exactamente esto y es muy probable que eso no cambie. Entonces, cuando ustedes desde el principio ya saben todo eso, pues es más fácil, pues, o de pronto más conveniente tener una estructura definida, así como está acá. Cuando los productos son muy parecidos entre ellos, son homogéneos, o sea, cuando no hay como este tipo de cosas, sino que todos los productos tienen lo mismo, entonces ustedes ahí dicen, ah, bueno, de pronto también es mejor tener una estructura que no me permita estos cambios, ¿sí? Donde yo no voy a tener estos espacios vacíos. Eh, entonces, por ejemplo, cuando ustedes estén hablando, yo qué sé, de personas, usualmente las personas se parecen bastante, ¿cierto? Es muy raro que una persona, que algunas personas eh, tengan en general cosas que otras personas no tienen, por decir algo, ¿sí? O sea, no es como que ustedes por acá le pongan, pues, un ojo biónico, yo qué sé, alguna cosa que algunas personas tienen y otras personas no, y terminan con este tipo de vacíos, pues hay elementos que son más fáciles de que terminen con este tipo de vacíos que otros, ¿ya? Entonces, cuando ustedes saben ese tipo de cosas, de pronto es más conveniente irse con una base de datos estructurada. También, ¿cuál es el problema con las no estructuradas? Que ustedes por acá, ustedes tienen un total libertad, ¿sí? Pero ese tipo de poderes vienen con responsabilidades. O sea, ustedes vienen con ese poder de poder colocarle a cada uno lo que quieran,
Pero entonces también quiere decir que cuando ustedes van a crear uno nuevo, no le pueden poner image. ¿Sí? El otro se llamaba img, ahora este se llama image. Y el siguiente se llama es image, pero con I mayúscula. ¿Sí? Y el siguiente le ponen es imagen. ¿Ya? Y quiere decir que, pues, esto básicamente es un error. No quieren tener este tipo de nombres que representan lo mismo, pero con diferentes formas de escribirlo. Cuando ustedes vayan a mostrar esa imagen, ¿qué ponen aquí? La idea es que la variable pues, se llame exactamente igual en cada uno de los elementos. Si no, pues esto no les va a funcionar. Solamente les va a mostrar los elementos que tengan una imagen que se llame IMG. Image, image con I mayúscula, imagen, todos estos van a ser ignorados. Esto es un riesgo que tenemos solamente con las no SQL. Las SQL tienen una estructura definida. Todas se van a llamar IMG. No hay forma de que ustedes acá pongan algo y si lo ponen en la columna que es, pues siempre se va a llamar IMG. No hay forma de que no se llame IMG. ¿Vale? Entonces, no es que solo sean ventajas o desventajas, simplemente depende del caso de uso. O sea, así como esta la escogen cuando ustedes de antemano ya saben exactamente cómo va a ser algo y cuando ese algo, esos productos o esos datos que están guardando son muy homogéneos, pues esta de acá la podrían, las no SQL las podrían seleccionar cuando de antemano no tienen muchísima información, no tienen una estructura clara, cuando ustedes, digamos, en el camino tienen que ir resolviendo las cosas, tienen que ser más flexibles, o también cuando los productos o las cosas que están guardando no son homogéneas, o sea, tienen muchísima información que no se comparte. ¿Listo? Entonces ahí, en vez de terminar con una tabla con espacios vacíos, simplemente terminan es con objetos que por dentro tienen variables distintas. ¿Listo? ¿Tiene algo de sentido? ¿Respondo a tu pregunta? Sí, profe. Bueno. En ambas, al final, terminamos con una lista, ¿cierto? En las SQL, pues eso se parece bastante a una tabla. En las no SQL no se parece tanto a una tabla, pero al final también hay una lista, ¿cierto? Así como esta de acá. ¿Sí? Y en ambas hay una cosa importante y es el ID. Entonces, al final, cada elemento de esa tabla o de esa lista tiene un identificador único. ¿Sí? Usualmente los IDs son un número que va creciendo automáticamente, pero como veíamos en Firebase, pues el ID simplemente es un alfanumérico ahí, casi que random. Entonces, no necesariamente los IDs son así un numerito bonito, sino que también pueden ser por acá un string horrible. Lo importante es que ese identificador, sea como sea, representa una información, ¿sí? Una entrada en esa base de datos. Cuando ustedes tienen ese identificador, que es este de acá, por ejemplo, este 0, ustedes pueden decir, bueno, sea cual sea la base de datos, ustedes le preguntan, necesito que me traiga el elemento que tenga el ID, sí, que tenga el ID 1. Entonces él va a ir, va a buscar entre todos estos IDs y va a ver que este es el 1. Entonces coge esto y lo devuelve. Lo mismo ocurriría acá. Ustedes deberían tener ya como un ID dentro de cada uno de estos elementos. ¿Cierto? ID. Listo. Ustedes tienen el ID 0, 1, 2. Y lo mismo, ustedes le hacen la pregunta, tráigame el elemento que tenga el ID 1. Entonces él viene acá y busca entre todos y ve que este tiene el ID 1. Entonces coge todo esto y lo devuelve. ¿Ya? Entonces acá la respuesta pues sería ese elemento. ¿Pero puede empezar siempre con 0? No, esto depende de la base de datos. El ID simplemente, recuerden que no lo ponen ustedes, el ID es automático. Por eso yo no les dije que pusieran un ID, ¿cierto? O les dije que pusieran un ID, ya ni me acuerdo.
Hasta ahora estábamos usando por acá como ID, simplemente el index, porque el ID es automático. La base de datos lo crea por ustedes. Entonces, pues no es que tenga que empezar en cero, simplemente empieza donde la base de datos quiera. ¿Vale? Pero sí, generalmente es en cero con las que utilizan números. Lo que pasa es que Mongo no utiliza números, igual que Firebase. ¿Listo? Entonces, muy importante, siempre que sepan que todos los elementos van a tener un identificador único. El identificador único es como la cédula, ¿cierto? Que se supone que no se repite, menos que vivamos en Colombia. Y ustedes con esa cédula pues van y le preguntan por esa información que está puesta con esa cédula, con ese identificador. ¿Listo? ¿Qué otras cosas nos permiten las bases de datos? Bueno, lo que va a ser muy importante para ustedes son los filtros. Hasta ahora hemos hecho estos filtros a mano, ¿cierto? ¿A qué me refiero con que son a mano? Con que yo tengo que ir y con esta función filter, iterar sobre cada uno de ellos y únicamente tomar los que cumplen con cierto criterio. Por ejemplo, que el precio sea menor o igual al precio que le pasamos en la búsqueda. Acá en las bases de datos tenemos esa misma posibilidad de hacer filtros, simplemente que hay una forma pues, un poco más sencilla de hacerlo. Entonces simplemente es como hacerle la pregunta, bueno, yo quiero todos los productos que acá en peso tengan, yo qué sé, menor a 3. Entonces él va a ir y de nuevo va a hacer como la misma búsqueda uno por uno y me va a devolver los elementos que tengan menor a 3. Yo puedo combinarlo, entonces yo le digo, listo, los que tengan en peso menor a 3 y en rating mayor o igual a 4. Entonces me va a hacer ambas cosas al mismo tiempo. Ah, bueno, pero yo quiero que también sean los que en el nombre empiezan con camiseta. Entonces, va a combinar todo eso. Y al final me va a traer un resultado de la combinación de todos los filtros. Yo lo único que le pasé fue como de alguna forma la búsqueda, y él automáticamente hace esto que nosotros estábamos haciendo a cada mano. ¿Vale? Entonces, es otra de las ventajas que tiene usar una base de datos, y no esto acá, pues que, como les decía, no es una base de datos real, es simplemente una lista que nosotros empezamos a escribir allí. ¿Listo? ¿Algo de sentido? Bueno, la base de datos es un programa aparte. Es como ustedes para poder ver esta página acá, tienen que poner a correr el servidor, ¿cierto? O sea, tienen que entrar aquí y darle yarn start, ¿cierto? O sea, tienen que iniciar el servidor. Bueno, la base de datos también es un programa que ustedes tienen que iniciar para que funcione. ¿Ya? Y es un programa que se parece mucho a este programa acá. Es un programa en la línea de comandos. O sea, no tiene una interfaz gráfica. No es como Photoshop, que ustedes abren y buscan Photoshop y les aparece el programa. No, la base de datos, pues, tiene una interfaz solo por línea de comandos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Yo les había dicho que bajaran Mongo y también Robo 3T, ¿se acuerdan? ¿O no les dije? Creo que sí les dije. Ya me mezclan los semestres, ¿no? Bueno, necesitamos este programita. Lo buscan, Robo 3T o RoboMongo se llamaba antes. El que necesitamos es solo Robo 3T. Si ustedes le dan aquí Double Pack, les va a descargar este otro, pero este otro no lo necesitamos. Solo necesitamos 3T. Y le dan acá, 3T. Y esto también es un portable, no pesa nada. Ahora ahí un momentico. Listo, ya abajo. Esto, como les decía, la base de datos no tiene una interfaz gráfica, entonces utilizamos este otro programa como la interfaz gráfica de la base de datos. ¿Sí?
Bueno, les voy a mostrar cómo es la base de datos para que vean a qué me refiero con que no tiene una interfaz gráfica. Entonces, ya todos supongo que instalaron Mongo. Si no, ahorita corren a instalarlo. Bueno, Mongo, como les decía, no es un programa que ustedes puedan buscar por acá. ¿Cierto? Ahí busqué Mongo y me apareció este, pero es que este no es Mongo. Si ustedes instalan, cuando ustedes estén instalando Mongo, él les pregunta si ustedes quieren instalar Compass, que es esta otra aplicación. Entonces, si ustedes le dan que lo instale, pues listo, se les instala, pero esto es muy como el Robo 3D, solo que es un poquito más compleja, por eso no la usamos acá en la clase. Pero esto no es el servidor de Mongo como tal. Esto es de una interfaz gráfica. Entonces, si ustedes buscan acá Mongo, pues miren que no les aparece como tal un programa que sea solamente Mongo. Ustedes van por acá y buscan entre esos programas Mongo. Aquí sí está. Este es el que necesitamos. ¿Sí? Les toca venir por acá y buscarlo. O sea, se meten a Program Files, buscan Mongo, que hay una carpeta server, está la versión que ustedes hayan instalado, y por acá hay una carpeta bin. ¿Sí? Necesitamos llegar a esta carpeta para poder iniciar Mongo. Y necesitamos iniciar Mongo siempre que ustedes necesiten trabajar con la base de datos. ¿Listo? ¿Vieron cómo llegué acá? Poner de nuevo. Después de que hayan instalado Mongo, esto también aplica para Mac. Al final, esos archivos quedan guardados en algún sitio. Simplemente pues que Mac no es en el C, obviamente, sino es en otro sitio. Pero el hecho es llegar hasta la carpeta donde está Mongo. Entonces, en Windows, queda en el C, en Program Files. Por acá buscan Mongo, ahí está. Server, la versión. Y termina en esta carpeta y tenemos que entrar a la que se llama bin. ¿Sí? Esto que estoy haciendo aquí, pues se los estoy mostrando así de nuevo porque lo van a tener que hacer siempre que necesiten trabajar con Mongo. ¿Vale? Déjenme busco una cosa aquí. Listo. Borrar esta carpeta para poderles mostrar algo. Bueno, entonces estamos acá en bin. Yo ya acabé de borrar una carpeta, eso no lo tienen que hacer. Pero eso lo borré porque esas son en los semestres anteriores, pues que les he mostrado. Pero necesito borrarla para que vean qué es lo que pasa, qué es lo que les va a pasar a ustedes. Entonces ustedes van a llegar aquí a bin y para abrir Mongo tienen que ejecutar este programita, mongo.exe. Entonces le dan doble clic y esto se abrió. Ah, esperaba que tuviera un error. Déjenme reviso. No, pero ya borré la carpeta. Ah, no, perdón, no es Mongo, es MongoD. Ya voy a abrir el MongoD y miren lo que pasó. Se abrió y se cerró. ¿Sí? De nuevo, simplemente se abre y automáticamente se cierra. Si no lo alcanzan a ver, de pronto es muy rápido para el frame rate de Zoom, pero simplemente se abrió una ventanita negra y se volvió a cerrar. Entonces, porque hay un error. Hay otra forma de abrir esto, pero alcanzar a ver el error, que es la que les recomiendo que siempre hagan. Entonces, ustedes se meten a esta carpeta de acá, ¿cierto? Está el bin. Le dan clic derecho, git bash here. Los de Mac no pueden hacer eso, ¿cierto? Les toca abrir el terminal. Entonces, por decir algo, abrir el bash. ¿Qué hice? Abrir el bash. ¿Cierto? El terminal. Y por acá le dicen cd y le arrastran la carpeta. Entonces, esto es lo que harían en Mac. Pero al final es lo mismo. Simplemente terminan con el terminal o el bash en esta carpeta. ¿Sí? Después de que tengan el terminal en esta carpeta, acá tienen que escribir /mongodb. Entonces le están diciendo al terminal que ejecute este archivito de acá. Un poquito más grande. Que vamos a poder ver el error. Entonces MongoD trata de ejecutarlo y por acá hay un error. Y ese error, aquí me dice cuál fue esa excepción. Profe, una pregunta. Sí. Yo tengo Mac y estoy haciendo, entonces me aparece MongoD no puede ser abierto porque
como las herramientas no pueden ser verificadas. Dani, dale clic derecho al MongoD y le decís abrir con terminal. Ah, ok. Cracks. Bueno, Super. Al final van a tener este error. Entonces les va a decir que no existe una carpeta que se llama data.db en la ruta C. ¿Listo? En Mac pues no va a decir C, sino que va a decir otra cosa. Pero el hecho es que el error es el mismo. Simplemente no tenemos una carpeta que Mongo necesita. Y aquí la solución es un poquito diferente para Windows y para Mac. Para Windows es súper sencilla. Él me está diciendo que no tengo esta carpeta DB dentro de la carpeta data en el C. Entonces simplemente hay que ir al C, ir acá al C y crear esa carpeta. Entonces creamos la carpeta data y dentro de la carpeta data, la carpeta DB. Eso soluciona el problema en Windows. Entonces miren que aquí voy a volver a correr MongoD y ya no tuve el error. Y esto es lo que yo quiero, que él se quede aquí. ¿Vale? Por acá debe haber un... listo, aquí está. Este es el mensaje que queremos. Que me dice, escuchando en... esta es mi ruta, esto es lo mismo que localhost. Entonces está escuchando en localhost y está esperando por conexiones en el puerto 27017. Esto es Mongo. Esta ventana fea negra con letras blancas, esto es Mongo. A esto es a lo que me refiero con que Mongo es un programa que no tiene una interfaz gráfica. Solamente es esto. ¿Ya? Pero nosotros necesitamos alguna interfaz para poder interactuar con Mongo. Entonces, eso es Robo. ¿Ya? Ese programita que bajamos por allí, o también es Compass, el que les baja automáticamente con Mongo, solo que prefiero que utilicemos Robo, que es un poco más simple. Aquí simplemente los comprimí por acá, y Robo es la interfaz gráfica con la que podemos manejar a Mongo, que es solamente esto. ¿Listo? Bueno, ¿cómo solucionarían el problema los de Mac? ¿Cuál es el problema con Mac? Que creo que por defecto no les deja crear esa carpeta DataDB en el root, entonces tienen que crearla en otro sitio. Entonces, por decir algo, vamos a decir que yo lo pongo por acá en algún sitio, no sé, en el desktop. Creamos el data y dentro del data creamos el DB. ¿Sí? El hecho es que lo creé en algún otro sitio. En Mac, listo, ustedes crean esa carpeta en otro sitio, en el escritorio, donde ustedes quieran. Bueno, no, ojalá no en el escritorio, porque les queda horrible, pero por ahí en documentos, en donde sea. Y tienen que darle un comando. Ese comando, aquí help, porque no me acuerdo, pero creo que es dbpad. Ajá, dbpad. Entonces, digamos que ustedes lo pusieron en documentos. Entonces le dirían, guión dbpad, espacio, y aquí la ruta a esa carpeta. Documentos o desktop, pues, o el escritorio, están dentro de la carpeta del usuario. La carpeta del usuario la ponen con este simbolito, como la tilde que va encima de la ñ. Slash, y digamos, si estuvieran documentos, entonces documents. En mi caso, como está en el desktop, entonces desktop slash data. ¿Sí? Entonces le estoy diciendo que va a iniciar Mongo y va a utilizar la ruta carpeta de usuario, escritorio, data. ¿Sí? Escritorio, data. Y creo que aquí ya debería funcionar. Vamos a ver. Y listo. Entonces miren que al final el
el mensaje es el mismo, esperando por conexiones en el puerto 27017. Y, bueno, miren que aquí en Data, él automáticamente creó toda esta chorrera de archivos. ¿Listo? Entonces esto es lo que les toca hacer en Mac. Crear la carpeta en otro sitio y decirle tvpath, la ruta del usuario y la carpeta. ¿Vale? Y esto les toca hacerlo de nuevo cada vez que vayan a iniciar Mongo. Y Mongo lo van a tener que iniciar, pues simplemente cada vez que vayan a trabajar en el taller. ¿Vale? Lo mismo para los de Windows, simplemente que los de Windows solamente lo pueden iniciar así con Mongo de ella, después de haber creado esa carpeta acá en el C. ¿Listo? Pero si tienen errores cuando lo estén probando, obviamente ahorita apenas se acabe la clase, ya sé que van a ir a probarlo. Entonces si tienen errores, simplemente me van escribiendo, yo les ayudo. ¿Listo? Pero bueno, vamos a iniciar Mongo. Y después de que ustedes inicien Mongo, se pueden, entre comillas, olvidar de esta ventanita. Acordarse de que la tienen que iniciar siempre cuando vayan a empezar a trabajar, pero después de que esté iniciada, listo, ya no importa tanto. Entonces la pueden minimizar, no la pueden cerrar, porque sería apagar el programa, cerrar Mongo. Simplemente la minimizan y se pueden olvidar de ella. Vamos a abrir Robo 3T. Entonces, Robo 3T por acá. Bueno, como yo ya lo tenía por ahí instalado, entonces él reconoce esta configuración. La voy a borrar para mostrarles qué es lo que pasaría. Cuando ustedes abren Robo por primera vez, por acá les pregunta una cantidad de información, un formulario con un mundo de datos. Pues ustedes simplemente le pueden dar skip, por ahí está el botoncito de saltar, o pues lo llenan si quieren. ¿Listo? Después de que hayan llenado esa información, que a mí no me sale porque ya lo tenía, les aparece esta ventanita de MongoDB Connections. Si esta ventanita se les llega a cerrar, la pueden abrir con estos dos computadorcitos de acá. Ahí les abre esta ventana. ¿Listo? En esta ventana es donde vamos a configurar las conexiones. Entonces, esto es solamente la interfaz gráfica que me permite manipular bases de datos de Mongo. Y yo puedo manipular a través de este mismo programa varias bases de datos. Entonces, por eso yo creo diferentes conexiones. Por ahora, pues solo vamos a tener una conexión. La conexión va a ser a este programa. ¿Sí? Como desde acá nos vamos a conectar al mismo, a mi mismo computador, ¿cierto? Al mismo computador en el que ustedes están, pues es una conexión local. Pero también podría haber conexiones que no sean locales, o sea, conexiones a través de Internet. Por ejemplo, si ustedes abrieran una base de datos y me dieran su IP, y bueno, habría que verificar que en el router el puerto esté abierto, pues y otras cosas, pero si se configurara, digamos que cualquier persona, yo que sé, John, podría poner su Mongo, o sea, iniciar esto, y yo podría conectarme a esa base de datos a través de Robo, ¿sí? A una base de datos que no está en mi computador. Eso usualmente lo hacemos en la sala, pero bueno, acá en sitios distintos es un poquito más complicado. Bueno, vamos a crear una conexión. Entonces, en esta ventanita le damos aquí al botón Create y nos pide un par de cosas. Entonces, aquí donde dice nombre, pueden ponerle local. Esto simplemente es el nombre. Aquí le pueden poner lo que quieran. Solamente le pongo local. Aquí en el address es donde iría la IP del computador al que me voy a conectar. Recuerden que la IP es simplemente como la forma en la que yo puedo encontrar ese computador. Como estoy en este mismo computador, ¿cierto? En el mismo computador tengo Mongo. Entonces simplemente aquí le dejo localhost, que es lo mismo que él me está diciendo por acá. ¿Recuerdan que les dije que cuando les decía, escuchando en el puerto, en la ruta, perdón, 127.0.0.1, esto es lo mismo que localhost. Entonces localhost. Y también él por acá me dijo que está esperando por conexiones en el puerto 27.0.17. Miren que este es el mismo puerto que está aquí, 27.0.17. Simplemente es el puerto por defecto que utiliza Mongo. ¿Listo?
Luego, cuando ustedes suban la base de datos a un servidor, o sea, cuando la vayan a publicar, tienen que también llenar una información por acá en autenticación, y creo que en SSL, bueno, un par de cosas más. Pero por ahora lo único que tenemos que modificar es básicamente el nombre, el resto ya está bien puesto. Entonces le damos Save. Y nos queda aquí local. Entonces le pueden dar doble clic o le dan aquí en Connect y él se va a intentar conectar. Ahí se pudo conectar, entonces, bueno, creo que aquí no apareció nada, pero vamos a dejarlo aquí. Y voy a abrir acá. Aquí ya tenía alguna cosa guardada de otro semestre. Voy a borrar esta. Listo. Entonces, cuando ustedes, a ver, si tienen esto abierto, se van a poder conectar. Si escribieron bien allá, pues que básicamente no hubo que cambiar nada, simplemente cambiar el nombre, pues se van a poder conectar. Entonces, miremos qué pasa si no lo hicieran bien. Entonces voy a desconectarme. Voy a cerrar el programa, porque aquí ya Mongo no está corriendo. Recuerden que cierran con control C. Ahí le di control C para que cerrara. Y si acá ustedes tienen el nombre de usuario y esto de acá, quiere decir que no hay nada corriendo. Entonces aquí ya Mongo no está corriendo. Voy a intentar conectarme. Doy acá conexiones, doble clic. Y, puta, se puede conectar igual. Aquí debía aparecerme un error. A ver si me aparece algún error acá. No, tampoco. Bueno, esto no debería pasar. De pronto me está pasando porque como ya lo he hecho en otros semestres, de pronto se me quedó alguna base de datos, o sea, algún servicio que automáticamente me corre la base de datos. No recuerdo. Pero bueno, probablemente a ustedes no les pase esto. O sea, si no tienen la base de datos corriendo, un robo no se va a poder conectar. Me va a tocar revisar en el Task Manager a ver si tengo algún Mongo por ahí corriendo. Aquí está. A ver si ahora sí. Listo. Miren, esto es lo que les va a pasar a ustedes si no tienen Mongo corriendo cuando intenten conectarse. Listo, entonces les va a decir que pues simplemente no se pudo conectar. Entonces la razón es pues que no hay una base de datos corriendo. Si ustedes ponen a correr la base de datos, pues miren que ahora sí me pude conectar. ¿Listo? Entonces recuerden, la base de datos realmente es esta pantalla negra en la que no hacemos nada. Simplemente la abrimos y ya nos podemos olvidar de ella. Lo que vamos a utilizar para interactuar con la base de datos es robo. ¿Listo? Pero igual necesitamos tener la otra, pues la base de datos real corriendo. ¿Sí? ¿Tiene sentido hasta allí? ¿No? ¿Nadie? Listo. Después de que tengamos la base de datos corriendo y robo conectado, lo que vamos a hacer es irnos acá a este computadorcito y crear una base de datos. Aquí donde dice Create Database. Aquí le vamos a poner un nombre. Este nombre va a ser el nombre del proyecto que estemos realizando. Entonces, aquí le pondrían el nombre de la tienda de ustedes o simplemente Store. ¿Vale? Y nos va a crear este iconito acá. Yo puedo tener muchas bases de datos. Digamos, Store 2. O puedo tener otra que sea el portafolio. Por decir algo. ¿Sí? Entonces, realmente estas son bases de datos. Este de acá
simplemente es el servidor de bases de datos. O sea, en el mismo programa yo puedo tener como diferentes archivos. ¿Listo? Cada uno de estos pues es como un proyecto independiente. Yo no debería tener proyectos mezclados en la misma base de datos. Pero pues cuando digo la misma base de datos me refiero a uno de estos. Pero sí puedo tener diferentes bases de datos o diferentes archivos corriendo en el mismo servidor de bases de datos, que es este de acá. Y básicamente es el programa en el computador de ustedes. Cada base de datos es como si tuvieran un archivo de Excel diferente. ¿Listo? Entonces digamos que este archivo va a ser el store. Dentro del archivo store yo tengo la tabla products y dentro de esa tabla products pues tengo ya los productos como tal. ¿Sí? Entonces hasta ahora lo único que hemos creado es el archivo. Entonces, por acá creamos el archivo store. Pero ese archivo store todavía no tiene nada. ¿Sí? Está vacío. Entonces, miren que por aquí en colecciones me dice que tiene 0. En SQL hablamos de tablas. Entonces, por ejemplo, acá les decía que las SQL se parecen mucho a un Excel. Y un Excel tiene tablas, ¿cierto? Entonces tenemos la tabla productos. En NoSQL, como Mongo, no tenemos tablas, sino que tenemos colecciones. ¿Sí? Como las colecciones de algoritmos, ¿se acuerdan? Simplemente es un tipo de agrupamiento. En las colecciones, le damos clic derecho y crear colección. Y aquí le ponemos un nombre a esa colección. La colección es la misma tabla. Entonces sería productos. Entonces miren que aquí ya aparece un 1. Y si lo abren, ahí está productos. Miren que incluso el iconito que le pone es como una tabla. ¿Sí? Ustedes en su base de datos van a tener probablemente varias colecciones. Pues van a tener productos y al menos van a tener otra, que va a ser los pedidos. ¿Sí? Como las compras que se hayan realizado. Recuerden que ese es uno de los requerimientos del taller también. Es que cuando ustedes, listo, digamos que el usuario viene acá y compra esta camiseta y en el checkout llena una información. ¿Sí? Sus datos, la tarjeta de crédito, entre comillas, la dirección y otros datos. Esos datos tienen que quedar guardados en la base de datos. Para poder quedar guardados en la base de datos, pues ustedes no lo van a guardar en productos, ¿cierto? No tendría sentido en la misma colección o en la misma tabla de productos guardar productos y órdenes. Entonces van a tener otra colección que va a ser orders. Y aquí es donde van a guardar esas órdenes y esas compras. ¿Vale? Bueno, ya queda un minuto. Entonces voy a cerrar de una vez la sesión y se vuelven a conectar y ya continuamos, ¿vale?